Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Les comparto una charla que tuve con el señor Abraham Cáceres sobre los orígenes y desarrollo de las danzas palenqueras en nuestro territorio. Bueno, sin más preámbulos, pues, hoy tenemos un invitado, creo que súper especial, forjador de muchos músicos, de muchos talentos, bailarín, filólogo, educador, poeta, músico. ¿Qué más podemos hablar del Guillo? Imagínate tú. Personaje. Sí, señor. Tenemos aquí en nuestro estudio a nuestro amigo Abraham Roosevelt Cáceres Julio. Buenos días, Abraham, y muchas gracias por haber acudido a nuestro llamado. Gracias por estar en este programa. Buenos días. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Gracias por escucharnos en la mañana de hoy. Bendiciones para todos. Ok, Abraham, muchas gracias, Abraham. Bueno, para las personas que no lo conocen, explícanos, Abraham, ¿quién es Abraham Cáceres? Para la gente que de pronto no te conoce. Me preguntaron quién soy y les voy a decir la verdad. Habrán oído decir en más de una ocasión que soy un negro bembón con la fama muy bien ganada y que estoy en el corazón de toda la muchacha. Me preguntaron quién soy y les voy a decir la verdad. Yo soy el hijo de esa señora que todas las mañanas pregunta: señores, aquí llevo alegría con coco y también coca. Me preguntaron quién soy y les voy a decir la verdad. Yo soy el hijo de ese señor que toca la puerta diciendo: señora, su jardín no va a arreglar. Me preguntaron quién soy y les voy a decir la verdad. Abraham Cáceres. Abraham Cáceres, hijo de una palenquera y un palenquero, criado en Barranquilla y que de muy temprana edad se dedicó al folclore, a la cultura y a manejar todas esas tradiciones vernáculas del negro que nació aquí en Barranquilla y que vino de San Basilio del Palenque y que se ubicó en el barrio Bajo. Abraham Cáceres ha estado en todos los sectores de Barranquilla investigando, estudiando, ayudando, pero Abraham Cáceres es hijo de Barranquilla porque vino aquí creció, aquí estudió y aquí está. Abraham Cáceres es su amigo. Ok, Abraham, eso es una biografía. Me sorprendió ese poema que hiciste, que yo soy Abraham Cáceres. Oye, bueno, eso es creado, lo tienes escrito o te sale de una vez. Sí, creado y no está escrito. No está escrito, pero bárbaro que sí, Abraham. Pero bueno, hablemos más de tu vida cultural. Cuéntame, cómo te has desenvuelto en la cultura, inicialmente en Barranquilla, mi mamá llegó con la intención de que bailaran el son, lo que nosotros conocemos con el nombre de son de negro. De allá de Palenque ella trajo al señor Batata o Paulino Salgado y trajo a Graciela para que la acompañaran, y unos palenqueros y unos barranquilleros se pintaron con negro humo y se metieron en el carnaval de Barranquilla a bailar un son de negro. Estoy hablando de los años 60, 61, 60 estaban en las calles de Barranquilla, el carnaval se hacía por 20 de julio bajando, pero resulta que cuando ellos llegaron al carnaval pintados con negro humo y tenían unos gorros y unas cosas, en el carnaval los clavaron a la cola del carnaval. Es decir, ellos venían bailando y detrás de ellos venían las empresas públicas, que era la de la época, los barredores, limpiando las calles, y a ellos a la antigua. Es decir, si se detenían los carros de la empresa pública de un lado y los barredores se los alcanzaba, porque el carnaval no les permitía estar en el desfile, porque así tiznados ellos ensuciaban al personal. Para mi mamá estar en el carnaval de Barranquilla no fue fácil, fue muy, pero muy difícil. Sin embargo, continuaba porque ella quería que la vieran en el carnaval bailando negrito, que más tarde pasó a llamarse son de negro. Y eso realmente, todos los sones que se escuchan, la cumbia, pajarito, todos son de negro. Ella quería estar en el carnaval, pero las cosas no se daban. De esa manera fuimos año tras año y siempre estábamos a la cola del desfile. Un día cualquiera en Barranquilla
Abraham Cáceres encuentra una empresa de espectáculos, estaba en el Hotel del Prado, buscando personal que bailaran para un programa, un espectáculo que estaban haciendo en Bogotá, que se llamaba el Music Hall Circo. Una hermana mía y yo fuimos a ese programa y participamos. El señor dijo, necesitamos que bailen aquí para ver. Bueno, nos clasificaron para el programa, nos llevaron, fuimos a dar a Bogotá. Allá en Bogotá nosotros encontramos incluso con el Carlos Caballero, nos presentó a la señora Sonia Osorio, nos presentó a Delia Zapata Olivella. Nosotros estuvimos allá, pero como nosotros fuimos como un espectáculo a bailar, estuvimos un rato bailando con el Music Hall Circo. Incluso allá contrataron a la señora María Barranco, que estaba también allá con nosotros. Estando allá, nosotros encontramos con el Ballet Negro de Senegal. Estuvimos un ratico con ellos, dimos vueltas, te estoy hablando de 1969 a 1973. Estábamos nosotros en Bogotá, de ahí decidimos regresar aquí. Cuando llegamos a Barranquilla, se nos ocurrió por primera vez meter en el Carnaval de Barranquilla un mapalé. Nosotros metimos el ritmo de mapalé. Para esa época teníamos un muchachito que nos acompañaba para todas partes, que era justamente el que hoy le van a hacer un homenaje a Rafael Sánchez Llano. Estábamos Abraham García, Cheque, Orlando Villarreal, y esos muchachitos los metían a acompañarnos a mí en el desfile del carnaval. Y les cuento que ellos, a pesar de que eran blancos y Sánchez era mono, estaba tocando con nosotros en nuestro mapalé en las calles de Barranquilla. Pero teníamos la mala suerte que tuvo mi mamá. A nosotros nos pusieron a la cola del desfile. Todos intentábamos entrar más adelante y no nos los permitían. Estábamos, es decir, al final del carnaval, cuando llegamos al Paseo Bolívar, al lugar donde había un encuentro o algo así, no se nos permitía porque ya llegábamos, éramos de noche. Pues veníamos a la cola, un desfile con más de 70 grupos y llegábamos, era de noche y traíamos con nosotros el mapalé. En los años siguientes optaron otra técnica mucho peor. Todos los bailarines negros los estaban esperando con un ejército de monedas. Y cuando venía el grupo negro, le lanzaban las monedas. Y hasta ahí llegaba mi grupo. Porque ellos, los niños que traíamos nosotros, los muchachos que traíamos bailando mapalé, acompañado de este poco de muchachos que yo también habíamos creado, se agachaban a recoger las monedas y las empresas públicas nos caían. Así que el grupo hasta ahí llegábamos en el desfile. De esa manera nosotros intentamos entrar en el carnaval durante los años 70 a 73. Eso no fue fácil. Estampas Negras del Palenque, estuvimos en el carnaval mucho rato intentando y luchando y queremos aclarar, en ese momento no había ningún grupo afro en nuestro carnaval. Éramos el único grupo que tenía esa modalidad, mapalé, y éramos el único grupo que traía 2 tamborcitos y un gache acompañando, porque en Barranquilla no había cumbia. La única cumbia que existía era la cumbia del maestro Efraín Mejía Donado. Nosotros intentábamos que el carnaval supiera que había un grupo de negros que iba a mostrar un mapalé que habíamos aprendido. Sin embargo, con el correr de los tiempos, vemos que el mapalé es un espectáculo de primera. Todos los grupos en Barranquilla tienen el mismo patrón, la misma métrica, y todos hacen exactamente lo mismo. Inicialmente a nosotros no nos permitían entrar en nuestro carnaval. Sí, Abraham, tú tocaste dos temas que pues sí son álgidos para esta conversación. O sea, el primero fue pues que tú hablaste de Rafael Sánchez Llano, Fito, ¿verdad? Y disculpen que pues que hable tanto de Fito, pero Fito para mí es una persona muy importante, uno de los forjadores o sea, me enseñó, yo viéndolo me enseñó a tocar el tambor y eso, y es una excelente persona, de verdad. Saludos para Fito. Es más, ayer cuando él vio el reel o la propaganda que yo te hice, pues mira el mensaje que te mandó. Él fue el que me enseñó las bases rítmicas de nuestra música tradicional. Saludos de mi parte, mi maestro. Son palabras de Fito. Fito, tipo que está en la cúspide, reconoce
quién fue su forjador. Y el segundo tema que porque tú tocaste fue eso, de las monedas que le lanzaban a los negritos cuando bailaban el mapalés, y eso era muy deplorable. Yo también critiqué por mucho tiempo ese aspecto, pues ya gracias a Dios, pues ya eso no se ve, ¿cierto? Eso ya no se ve en el carnaval. Yo no sé si era que no querían que los grupos afros estuvieran en el carnaval. No solamente eso, en la medida que fueron pasando los años, se consolidó la consecución de monedas, pero en mucha cantidad, para que se desarmara. Y justamente cuando llegábamos a los lugares donde tenían ese poco de moneda, ahí se desarmaba el grupo. En algunas ocasiones lográbamos integrarlo y reiniciamos, y resulta que había otro bloque con otro poco de moneda, y ahí se nos desarmaba el grupo. Pero tú no le dabas de pronto un matiz a racismo ese entonces, ¿no? No, de pronto no tocábamos la parte como una forma discriminatoria, sino lo veíamos que hacía parte del carnaval, pero no notábamos que lo que no querían era que estuviéramos en ese desfile, porque a partir de las monedas el grupo se desarmaba. Para nosotros creíamos que era un acontecimiento real dentro del carnaval, y no era eso, sino una forma de decirle: ustedes aquí están sobrando. Porque cada vez que tiraban las monedas, ahí se nos desarmaba el grupo. Hablamos con muchísima gente y optamos por decirle: ¿por qué en vez de tirárnoslo no nos dan las monedas? Y nosotros veremos más adelante si las repartimos o qué, denos las monedas. Pero no, el objetivo era que el grupo se desarmara. Eso ocurrió durante muchísimos años. Pero Abraham, para que te des cuenta, o sea, de pronto no sé cómo vas a tomar lo que te voy a decir, pero yo tengo que decirlo, porque yo siempre digo las cosas que pienso, ¿cierto? Yo creo, pues no sé si estaré tan convencido, no sé, tú me sacarás de ese error, que el negro es más racista que el blanco. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Mira, yo he estado al lado de personas negras, y yo sé, yo tenía que decirlo algún día. Yo he estado al lado de personas negras y yo no me doy cuenta que son negros. Ya, yo no sé, para mí es indiferente. Pero los negros siempre salen con el cuento de el poder negro, el poder. O sea, nadie está diciendo que son negros o blancos, ¿sí o no? ¿Tú cómo ves eso? Hay un gran fenómeno. En Cartagena de India, los negros comenzaron a hacer ritmo a partir de la promulgación de la discriminación en Cartagena de India. El doctor José Hilario López en 1851 determinó... Ojo, aquí vamos a aprender de historia también, apunten. A partir de este momento queda abolida la discriminación entre los negros. Y todo el mundo aplaudió. De este momento todos los negros somos libres. Cartagena de India, y a los cuatro vientos todo el mundo decía: el doctor José Hilario López dijo que a partir de hoy los negros son libres. Pero surgió un pero. ¿Cuál era el pero? Los negros que nacían en 1851 hacia adelante eran los libres. Los negros que habían nacido de 1851 hacia atrás seguían siendo esclavos. En Cartagena de India, los negros que estaban allí, que eran hijos de dos negros, esos eran considerados negros. Los negros que nacían de un mulato o de otro con una negra, esos no eran negros, esos eran criollos. Los que eran hijos de dos negros tenían que vivir en un espacio que crearon en Cartagena de India. Era un terreno enorme, ahí vivían los hijos de negro. El escritor colombiano Manuel Zapata Olivella escribe un libro que llama Chambacú, Corral de Negro. Chambacú era el lugar donde iban los que eran negros. Al resto de la población iban aquellos que no eran hijos de negro, a los que llamaban criollos. En Cartagena de India, los que eran criollos, ellos no podían bailar los bailes ni las danzas de los negros que eran negros. En la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, se le permite a los negros bailar. Como ellos sabían que todo el mundo se burlaba de ellos, comenzaron a pintarse y se ponían los gorros de las españolas y comenzaron a burlarse de todo el mundo. A eso, esa mojiganga era para ellos, era como una forma de desquitarse, esa forma que a ellos les dicen, la discriminación,
Pero resulta fue peor el remedio que la enfermedad. Los criollos, al ver que si se pintaban la cara se podían burlar de los negros, los criollos comenzaron a hacerlo. Y lo llamaron son de negro. No era un son, era una mojiganga. Porque esta no era una danza tradicional, era una forma de desquitarse esa discriminación encima. Porque los negros en Cartagena de India los castigaban. Si por lo menos un negro está caminando las calles de Cartagena de India y aparecía una blanca, el negro tenía que agacharse para que la blanca se le montara encima y caminara 2, 3 cuadras, porque ya tenía la necesidad de que el negro la cargara. Pero el negro no la podía manosear. El negro tenía que ubicarse de tal manera que ella quedara acomodada en su espalda y el negro caminaba con ella. Si no lo hacía, era llamado al regente o el señor gobernador y se le informaba: el negro carisucio, aquel de allá, no permitió que la dama de alta alcurnia se le montara encima. Lo llevaban al pie de la popa donde estaba el palito de tamarindo y ahí arrancaban una rama y castigaban al negro. Resulta que las ramas de tamarindo tienen unas protuberancias, unos salientes, y con eso cada negro que no cargaba una española o un español, cuando éste se lo exigía, le daban 40, 20, 15 latigazos de acuerdo al español. Era motivo de castigo. Ese motivo de castigo lo llamaban en el palo de tamarindo. Y yo decía, no, cualquier cosa hay que llevarlo para que lo castiguen con la rama de tamarindo. El día que les permitieron que el negro podía cantar, el 2 de febrero, a partir de 1851 el negro cantaba, porque eso era lo que él recibía: cachetadas, golpes y discriminación. Razón por la cual cuando el blanco estaba cerca de él estaba temeroso. Cuando los negros comienza el cimarronaje en Cartagena de India y ellos huyen hacia la sabana de Bolívar, entran en un sector donde ellos llamaban Palenque. Allí en Palenque había un señor San Basilio: yo voy a ser el santo de este pueblo. Los negros no querían creerle. Y él dijo que iba a ser el santo de ese Palenque que acababan de formar allí. Y con el correr de los días el señor desaparece y de la noche a la mañana aparece un santo blanco en Palenque que se llama San Basilio. Y este será el santo de ustedes, y a partir de hoy, y la iglesia conmemora ese santo. Pero los negros, que ellos eran azules, ellos dicen, no. Buscaron pintura y lo pintaron de negro. Por eso el santo de San Basilio todo el tiempo es negro, porque ellos cuando uno es negro lo pintan de negro. Su esencia. Porque la esencia es que el santo tiene que ser negro como los palenqueros. Allí todo el personal de San Basilio del Palenque era gente indogámica. La endogamia en San Basilio del Palenque, es decir, cada oveja con su pareja. No aceptaban que una negra tuviera relación con cualquier colorado, porque así lo llamaban. Cualquiera que tuviera la piel clara, ellos le llamaban colorado. El que tenía la piel oscura, ellos le decían negro, cuando realmente era un hombre de piel oscura y un hombre de piel clara. En San Basilio del Palenque, una negra se casaba con un negro. Jamás un negro se casaba con una blanca, por el proceso que se vivía, el cimarronaje. Mire usted que cuando el negro nacía, se han creado cientos de mitos. Entre uno de estos, era real. El negro que nacía en San Basilio del Palenque iba a dar a Cartagena de India y iba a ser bastante discriminado. No le permitían trabajar en los lugares donde trabajaban los mestizos. Otras mezclas. El que tenía la piel oscura porque era hijo de negro no pertenecía a Cartagena de India, y resulta que ese era el epicentro negrero más grande que hubo, era Cartagena de India, y allí el negro no tenía aceptación porque era negro. Solo podían vivir los criollos, o sea, aquellos que tenían el cruce. Los negros, sí, los rechazaban. Entonces, para él, la única raza que existía y que valía la pena eran los negros igual que él. Hijos de negro, con eso se juntaban. Los originales. Esto traía como consecuencia que la gente siempre decía, el negro discrimina al blanco. No, el negro jamás discriminó al blanco. El blanco discriminó al negro. Y siempre lo ubicó en un lugar separado. Y siempre lo vio como una persona de tercera. Jamás lo vio como una persona igual a él, porque tienen las mismas cromosomas, los 1500 centímetros cúbicos de sangre, la sangre es roja, presenta la misma connotación cultural, más sin embargo su piel es oscura. Pero para la gente eso no era.
era que una persona de tercera. Fíjese que un negro dice en cualquier lugar de la tierra, yo soy arquitecto, le traen un palauter para decir verdad que sabe. El negro dice, soy carpintero, le traen un serrucho para que haga una silla, porque al negro no se le cree. Y el negro en este territorio nos enseñó muchas cosas. Primero, el libertador Simón Bolívar en el territorio colombiano tenía problemas. Tenía el bacilo de Koch. Sin embargo, los negros de Palenque consiguieron quinina en el territorio colombiano. Y le dio otro bacile. ¿Ah? Y tenía otro bacile. Sí. El negro en este territorio consiguió muchas plantas que le servían en la expedición botánica. La expedición botánica de José Celestino Muti en este territorio fue comandada por los negros de San Basilio del Palenque. En San Basilio del Palenque entró una enfermedad que estaba acabando con muchos afros de los diferentes sectores, y los negros consiguieron quinina, penicilina, consiguieron la crovia y una cantidad de plantas que más tarde sirvieron para curar la buba en todo el territorio de las sabanas de Bolívar. ¿Quiénes? Los negros de San Basilio del Palenque. Pero la gente no agradecía eso hasta que no hubo la expedición del doctor José Celestino Muti. Nadie mencionó en ningún momento que ya los negros hacía rato estaban curando con plantas de este territorio. Nos enseñaron a cultivar el aguacate de la lengua bantú, la guanábana de los Angola, y nos enseñaron a cultivar, porque en este territorio se conocía la caña a gran escala, la yuca, pero no se conocía a gran escala el aguacate, el ñame, la patilla, la guanábana. Por aquí se conocía el mango, pero hubieron otras mezclas que hicieron. Los negros que vinieron y que llegaron aquí en calidad de esclavos nos enseñaron a construir canoa, barco, porque aquí solo se conocía la piragua. Nos enseñaron a construir los bindes, que es lengua balenquera, el fogón. Nos enseñaron a construir el taburete, nos enseñaron a construir la banca, nos enseñaron a construir esas, ¿cómo le llamo? La silla que tienen los burros en la parte de arriba, la construyeron los negros que vinieron de Angola y Somalia a este territorio. Nos enseñaron a construir los botes, las canoas, y más no las piraguas que habían aquí. Tan es así, el doctor, el banqueño, José Benito Barro, nos habla de era la piragua de Guillermo Cubillo. Estas culturas que estaban en el Banco Magdalena solo construían piragua, y llega el negro y comienza a hacer bote, canoa, taburete, banca, mesa. Esas mesas hechas en madera de nuestro territorio es un gran aporte de nuestros negros. Y solo, incluso el negro tiene que agradecerle a muchos como Jaramillo, Uribe, que llegó al territorio colombiano a colaborar con el negro, que tuviera un asentamiento, porque ya Benco Vio había luchado por eso, que tuviera un lugar donde creciera la gente de piel oscura con la gente de piel oscura. Porque en Cartagena de India no se le permitía, los pocos que estaban allí tenían que vivir en Chambacú. Chambacú, el gran corral de negros. Ay, muy ilustrativo, me ha dejado realmente perplejo. Sí, muy buena ilustración. Abraham, pues te iba a preguntar sobre, a pesar de que tú no naciste en Palenque, pues tienes mucho conocimiento sobre el Palenque de San Basilio, se llama así. Te quería preguntar precisamente sobre las costumbres palenqueras que tú recuerdes, qué costumbres tienen en Palenque. Hablemos un poquito del lumbalú, sobre todo lumbalú. Lumbalú es la forma de decirle al negro: ya descansaste, ya vas al más allá. Mira, un poeta costumbrista colombiano creó un lumbalú. Y llegó la noche,
de Lumbalú, Lumbalú, ay, Lumbalú, ay, Salomé, San Milón, gon, 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 gon. Cuando el poeta costumbrista está diciendo que el negro murió y él va más allá, porque había esa creencia entre los negros de San Basilio del Palenque. Todo negro que moría iba al más allá, iba a tener un descanso eterno, pero en esa trayectoria del más allá tenían que darle comida, tenía que llevar alimento. Todas estas tradiciones se fueron perdiendo. El Lumbalú, los negros de Palenque, le, lilero, le, lilero, arrebatate, otra cuchaca imagen de ay, ay. Esto no era un llanto, esto era la forma de despedir a nuestros muertos en San Basilio del Palenque a través de una tradición oral, los Lumbalú. El Lumbalú es decirle hasta luego, que Dios te bendiga y en el más allá que estén bien. ¿Por qué? Porque lo hacían en lengua palenquera, que tenía una mezcolanza entre bantú, angola, botacuchá, que más gente habla como un cusangande. Ustedes están escuchando lo que voy a decirles. Es una cosa bastante grande. En la lengua palenquera, utabe, otabe cuchá, minipa aquí, pachitia, cubo un cusa. Es lo mismo que decir, ven acá y hablemos de algo importante. En San Basilio del Palenque, esta lengua se ha mantenido, se ha promulgado a través con un inciso real. Los palenqueros no sabían leer, los palenqueros no sabían escribir, y la lengua se mantuvo en una forma oral, de bemba a bemba. Y ahí está la lengua en San Basilio del Palenque. Cuando un negro moría, todos se reunían y le daban la bendición y le daban el saludo. De ahí que muchas personas dicen lloraban. No estaban llorando, estaban conformes con lo que le había sucedido y aceptaban que las personas vamos al más allá. Por esa razón la gente decía, los negros cuando mueren cantan. La gente decía, pero ellos no estaban cantando, estaban despidiéndolo, porque en esta tierra tuvo una tarea, cumplió su tarea y ya iba el descanso eterno. Sí, claro, esa es la costumbre de nosotros acá que vemos. Yo he visto todavía en la actualidad, he visto velorios y entierros palenqueros, sobre todo ahí en el valle, y veo que le cantan. Entonces a nosotros se nos quedó algo que porque la gente nos decía, ¿no? Es que ellos cuando entierran a sus muertos celebran porque va a pasar a mejor vida. Eso es lo que nosotros tenemos en ese cuento. Lo despedimos, no se celebra, se despide el que va a tener descanso eterno, porque es que la gente confunde despedir con gozar, porque en el momento en que estamos haciendo el canto no estamos celebrando, estamos despidiendo, que es muy distinto a celebrar, porque allí en ese momento estamos diciendo que Dios te bendiga, porque entre otras cosas, Yambalúa ahí. Yambalúa no es más que la madre naturaleza. Yambalúa es la Virgen del Carmen, es la Virgen de la Concepción, es la gran Virgen que va a guiar a este hombre y lo va a llevar allá al descanso eterno. Nosotros creemos que sí existe una segunda vida para cada uno de los negros que mueren. Esa era la creencia del Lumbalú en San Basilio del Palenque. ¿Por qué escuchábamos esa lengua tan atravesada y esos cantos tan gemidos? Porque es en bantú y es en Angola. Esto es una mezcolanza de diferentes lenguas. Ellos no podían hacer una sola porque los negros que llegaron allí eran de diferentes tribus. Tan es así, el rey que llegó a ese territorio, como eran de diferentes tribus, incluso algunos palenqueros colaboraron y lo capturaron, pero él vino a colaborarnos. No era de los huitotos ni los puracé, era de los Angola y los bantúes. Bencos vio. Pero Bencos vio luchaba, pero
para nosotros era sorprendente porque el negro que estaba en Cartagena de India no sabía leer ni sabía escribir, pero Benco Vio sabía latín, Benco Vio sabía escribir, y para él, este hombre, era un peligro para los españoles, porque él desviaba las comunicaciones, agarraba el correo, le quitaba el mensaje y les ponía otro correo, lo soltaba, pero ya no era el mismo mensaje, era uno que él había escrito. Y entonces desubicaba a los españoles. Con este negro hay que acabar. El primer palenque que hubo, el palenque de Guarumal, cogieron y agarraron a Benco Vio, lo picaron, y los negros tuvieron que aceptar que después que le mataron a Benco Vio, les dieron alimento. Entonces ellos no atacaron porque fueron bien tratados por los españoles. Pero en el fondo habían acabado con la única memoria que tenían ellos, era Benco Vio. Por eso es el gran líder de los negros en San Basilio. Sin embargo, en Cartagena de India, quien pudo recuperar mujeres afro para los negros fue precisamente Benco Vio. Hay una cosa que es real, el negro no escribió, porque el negro no sabía leer ni tampoco se le permitía escribir. Miren ustedes, el libertador Simón Bolívar llega y habla en Haití con Pateón, que era el regente o presidente de la época, y le dice a Bolívar: cuando pases por Cartagena de India, a esos negros que están en las mazmorras, sácalos, llévalos a pelear y que mueran en el combate. Le dio perdigones, mosquetes, pólvora, mayonetas, todos los implementos para combatir en esa guerra del pantano de Vargas. Y Bolívar pasa directo, llega a este territorio, Puerto Veracruz, Puerto Cartagena de India, y pasa de largo para los llanos orientales. Él no se detuvo en Cartagena de India a recolectar los negros, a reclutarlos, a llevarlos a combatir. No se llevó a nadie. Bolívar combatió con la gente del llano oriental. No eran los afros. Los afros quedaron en Cartagena maltratados y sumidos, porque entre otras cosas, un negro en Cartagena de India costaba menos que una lágrima. Una lágrima costaba más que un negro. El negro es una cosa de tercera. De ahí que los mismos negros nacidos en Cartagena de India los discriminaban. El negro no podía trabajar en las casas de familia. El negro vendía fruta en las calles cartageneras, pero siempre tenía que tener la punchela y mirando en línea recta. Ningún negro se podía quedar mirando a una cartagenera o a una mujer blanca, porque en Cartagena no se lo permitía. Y usted se sorprendería. Cartagena estaba subdividida por sectores, así que el negro vendía, daba vuelta por lo que serían las partes principales. En los sectores de Día Boca Grande, todos esos sectores que estaban creados en Cartagena de India, por ahí las negras no podían dar vuelta porque no les estaba permitida. Ellas tenían que rotar por los lados de donde era el mercado y donde era el muelle. Para los sectores populares o de alta alcurnia, a las negras no les estaba permitida vender. Entre otras cosas, hay una cosa que parece sencilla. Las alegrías no las crearon las negras. Y ¿saben una cosa? El millo viene de Costa del Marfil. Aquí no había millo. Lo trajeron de allá para acá. Y sin embargo no son las negras que sacan las alegrías a las calles. La negra vendía fruta. Aquí en el Atlántico, quien comienzan vendiendo bollo de mazorca de Angelito era Sabana Larga. Nuestros pueblos, nuestros campesinos vendían los bollos en burro. Pero como la negra siempre le gustó tener la venta en su cabeza, comenzó a vender bollo. Y comenzó a construir un bollo de alta calidad. Pero ella no era la que vendía el bollo. Eran la gente de Galapa, Sabana Larga y Santo Tomás. Las alegrías comienzan aquí, en Soledad Atlántico, del puñado de negro que trajo el mismo Libertador en 1828, antes de morir, porque él muere en 1830, pero antes de eso ya se ubicó allí en Soledad, y ahí cultivan millo. Todos eran campesinos, pero los negros que llegan y negras a Soledad, que era un buen piquete de negros que trajeron, y con ellos unos tamboleros, y crean allí un asentamiento negro en Soledad Atlántico, el Libertador Simón Bolívar. Sí, hay un monumento que dice Paso el Libertador.
Hay un fenómeno más grande todavía. Hablamos de la cumbia. La cumbia es tan antigua como el hombre mismo, como el hombre negro. Sin embargo, nosotros no podemos decir la cumbia nació allí. La cumbia nació, es un gran aporte, pero no es triétnico. Porque cuando nosotros hablamos de trietnia, estamos hablando de tres porciones iguales. En la cumbia no hay esas tres porciones iguales. La cantidad que puso el español, ¿cuál es? La cantidad que puso el indio, ¿cuál es? Y la cantidad que puso el negro, ¿cuál es? Vamos a cuantificar. El negro trae consigo los tambores. El negro trae consigo la gaita. El negro trae consigo la flauta. El negro trae consigo la gracia. El negro trae consigo el son. ¿Y el español puso qué? Ah, la ropa. El español puso la ropa que el negro usa. Pero nosotros encontramos que los cumbalí, a través de una investigación, y la Universidad del Norte tiene un trabajo bastante, pero bastante completo, que se llama Huella Africanizada. Esto habla de la cumbia en el territorio colombiano. Y vemos que los cumbalí en el continente africano bailan cumbia. Lo hacen con dos alegres, un llamador y dos tamboras, y una gaita. E incluso suenan la flauta. Nació del territorio colombiano la cumbia, pero si ellos allá tocan cumbia. Y lo más importante, el gentilicio de cumbalí es cumbia. No, Guillo, para que te cuente, estamos aprendiendo historia que no nos enseñan en el colegio. No, verdaderamente. Los que quieran investigar a través de la Universidad del Norte, allá hay un libro, hay una gran investigación sobre esto. Esto no lo estoy inventando. Esto yo existe también como tengo tal. una historia de Simón Bolívar, que muchas personas me han dicho que Simón Bolívar no fue el que libertó las 5 naciones. Había un negro que era el que iba enfrente, que fue el que libertó todo. El negro Felipe. Nosotros hablamos, bueno, usted lo acaba de tocar. Entre otras cosas, yo no estoy criticando a Simón Bolívar. Era un gran hombre, como todos los que habían de la época, pero los escribanos no se detenían a mirar un negro. Había un negro que estaba ayudando a Bolívar en todos los lugares donde estaba. Era el que defendía, era el que peleaba, era el que arreglaba la ropa, era el que limpiaba las botas, el negro Felipe. Y tenía un gran don, el don del espiritismo, porque se dice que el negro Felipe sabía bueno y malo. Pero al frente de él y al lado de él y a la ayuda de él y a la espalda de él estaba el negro Felipe. Y ese negro no nos lo menciona la historia. La lengua palenquera fue enseñada y fue divulgada por gente que no sabía leer ni escribir. Y se ha mantenido mangombe. Y no es mangombe, sino gombe. Gombe. Mini gombe pa' aquí. Gombe es, allí viene una cantidad de ganado, una cantidad. Gombe. Batey. Es lo mismo que decir mercado. Hay gente de allí. Un vinaca a la gente, un chucutalam. Es, obsérvele la cara al señor que está allí. A mi navianda. La cara la tiene o la nariz como plátano. En la lengua palenquera. Aquí está golo, ¿no? Y está golo. El señor mira lo gordo que es. Esa lengua se maneja entre los negros palenqueros. ¿Todavía se maneja? Todavía. Sí, se maneja. No todos la manejamos, pero sí hay gente hablando la lengua palenquera con una fluidez única. Y se ha logrado. Ya se hicieron algunas cartillas. El negro que llegó a San Basilio del Palenque no le permitían casarse con otra mujer que no fuera de allí. A raíz de eso se crea el aparato endogámico. Palenque, un pueblo endogámico. Cada oveja con su pareja, cada negro con su negra. Y de San Basilio del Palenque saltan al barrio abajo en 1777. Mira, todavía no se había logrado promulgar la ley que los declaraba libres. Y ya estaban acá. Ya estaban en el barrio abajo. ¿Qué hacían en el barrio abajo? La necesidad que tenían de construir una línea férrea que uniera la aduana
con bocas de ceniza. Llegan los negros a los pasajes chinos. Fíjese que cuando iban a construir las empresas públicas municipales, llegó un gringo llamado Mr. Jalopiter y dijo: solo quiero trabajadores afros aquí. Y me parece que los excelentes son los negros palenqueros. Todos los negros palenqueros de la época entraron a las empresas públicas llevados por Mr. Jalopiter. Los negros palenqueros de la época construyeron las calles de Barranquilla, la avenida Olayerrera y la avenida Murillo, por allá, por los años 30. Construyeron, metieron la postería de la electrificadora de la Atlántica, los negros palenqueros. Metieron el alcantarillado, los negros palenqueros. Metieron el agua, los negros palenqueros. ¿Qué? Porque eran los fuertes en el momento. Porque eran los fuertes. Construyeron la línea férrea entre Boca de Ceniza y la aduana, los negros palenqueros, pero la historia no los menciona. La historia no registra, y fueron ellos que construyeron. Barranquilla comienza la fiesta de carne después de 40 días antes de la Cuaresma. 40 días antes de la Cuaresma. Carnaval. Comienzan la fiesta de carne, porque a la iglesia no le gustaba esa vagamundería, y ellos allí la hacen. Bueno, espero que estén tomando nota de los apuntes mire, Barranquilla históricos. solo tenía palitos de matarratón. En el barrio abajo se iba a coger para cualquier sector, usted encontraba un palito de matarratón. Y en la plaza grande, que es la María con la avenida Felicidad, eran las calles principales del barrio abajo. Ahí hacían una fiesta, la fiesta del matarratón, y todo el mundo se tiraba, se bañaban con agua de matarratón, porque para todo el matarratón que nació en este territorio era importante. Curaban el sarampión, curaban la fiebre. Era medicinal. Sí, sin embargo, alguien comenzó a mochar las maticas de matarratón en la ciudad de Barranquilla. Hubo una muchachita del barrio abajo que para ella, en la puerta de la casa de ella tenía un palito de matarratón, y cuando alguien, una empresa importante, pidió mochar el palito, no dejó que le cortaran el palito de matarratón. Estercita Forero. Y creó para los barranquilleros, antes de que ella intentara hacer la guacherna, ya los negros que estaban en el barrio abajo la tenían. Y esa guacherna era visitar a cada uno de la gente del barrio abajo para que pusiera, llevaban una olla a reclamar bastimento para hacer la guacherna. La guacherna es eso, un sancocho de los vecinos. La visita de integración, y Sí, tú ya ponías son una tradición. yuca, el otro ponía una papa, y hacían el gran sancocho o la fiesta de carne en el barrio abajo. A eso le llamaron guacherna. Bueno, acá tenemos una pregunta de una oyente para Abraham, una pregunta. Mira lo que dice: me encanta conocer el contexto histórico de la discriminación racial ocurrida en siglos pasados. ¿Qué piensa el invitado? ¿Qué podemos hacer hoy día como una sociedad colombiana infinitamente mezclada en términos raciales y culturales para promover la aceptación, la fraternidad y la comprensión de que somos un universo multicultural? Hay una cosa que es importantísima, entender: el negro como tal no existe. El color negro está determinado negro. Si nosotros acercamos la mano a una parte que es negra, nos damos cuenta que somos diferentes. Ya tendríamos que llamarnos hombres chocolate. Entonces, miren la forma como debemos aprender a llamarnos y a entendernos de esta manera. Somos ser social, hombre de piel oscura y hombre de piel clara, que se juntan para dialogar y para entendernos como seres sociales. No podemos hablar como diferentes personas, no. Seres humanos somos todos, que tenemos una gran connotación, la piel clara y oscura. A partir de allí cambiamos nuestra forma de pensar sobre nuestro semejante, porque entendiendo que el hombre tiene la misma cantidad de cromosomas, el de piel oscura y el de piel clara. Si nosotros nos vemos como ser social, cambiamos y comenzamos a ver una persona linda que se puede tratar. No existe otra. Mirarnos como seres humanos que somos. El color de su piel no es determinante. Lo que importa es la persona en sí.
¿Y cómo lo vamos a lograr? A partir del momento que lo veamos como ser social. Velo como una persona normal y de allí hemos cambiado. Abraham es sociólogo, le hizo falta graduarse, exacto, ¿cierto? Por eso es que ustedes lo ven, que sabe mucho de historia y se expresa muy, pero muy bien mi amigo Abraham. Pues nosotros necesito que pues nos expliques un tema, o dos temas, pero empezamos por uno, sobre el bullerengue palenquero. ¿Por qué? ¿Por qué te digo bullerengue palenquero? Porque yo recuerdo que cuando yo estuve en tu casa, pues yo tengo esa idea del bullerengue, que nosotros venimos con el bullerengue de Soledad, ¿cierto? Que era Josefa Matías, bum, bum, bum. Después tuvimos un choque fuerte con el bullerengue palenquero, que es otra idea de bullerengue, nos cambió totalmente la concepción que teníamos del bullerengue de Soledad. Llegó el bullerengue palenquero, pero ahora sale otro bullerengue de Puerto Escondido, de estos sectores de Necoclí, y ya me parece que es otra, ya es más que todo baile, canto, no sé, me parece que es distinto. O sea, anótanos sobre el bullerengue palenquero, qué significa el bullerengue palenquero, cómo se baila, explícanos lo que más puedas sobre eso, por favor. En Cartagena de India existía una parte que era importantísima, los cabildos. Los cabildos era la reunión de las personas mayores. Se reunían las mujeres mayores para determinar qué niñas o qué mujeres estaban aptas para concebir. Entonces, estas niñas se las mostraban a los varones que estaban aptos para casarse y ahí se escogía la pareja de él. Este paso de la adolescencia a la pubertad es lo que llamamos bullerengue. Estas niñas mostraban su actitud y su cuerpo que estaba apto para concebir bebé. Este proceso de la adolescencia a la pubertad, que se llama bullerengue y que se ha mantenido, comenzó en la cultura palenquera. A partir de que nacen tantos coreógrafos y coreógrafas y dañan y deforman la estructura social de las cosas, es cuando vemos los cambiantes. Por decir algo, hay gente que habla del sexteto. El sexteto ciertamente llegó de Cuba, pero ha tenido variantes como tú no tienes idea. Era una marímbola, eran unas maracas y un bongo rústico. Ahora tiene bajo, tiene de cuanta vaina. Sin embargo, no deja de llamarse sexteto. El bullerengue en San Basilio y el Palenque reunían a las niñas que estaban aptas en la plaza y bailaban la danza blanca de la pubertad. Se llamaba blanca porque todas esas niñas eran puras. Jamás existió un hombre blanco de la pubertad. Jamás existió un hombre que interviniera en una mujer que estaba en un proceso de adolescencia, pubertad, y que se decía que en ese momento estaba apta para parir. A partir de allí el cabildo se quedó, las mujeres que eran las señoras mayores, se quedó sin frase, sin palabra. Se sorprendió de estas variantes que se dieron en el bullerengue. El bullerengue dice que estas mujeres que estamos mostrando, o las mujeres que están mostrando, ya pueden parir. El bullerengue dice que las mujeres que les estamos mostrando y que están haciendo la danza blanca se pueden casar. En ningún momento el bullerengue dice que los hombres que están aquí se pueden casar con los... No, estos son los coreógrafos y los investigadores de pacotilla que han dañado nuestra estructura social y nuestras tradiciones vernáculas. En San Basilio del Palenque se reunían, es ahí donde nacen las grandes cantadoras. Ama hubo cantador, hubo cantadora, porque esto es única y exclusivamente para mujeres. Luego nacen, gracias a los coreógrafos, el bullerengue de paseo, el bullerengue de paso, el bullerengue rítmico, el bullerengue a paso lento, el bullerengue de puya, el bullerengue cerececé. Todas esas variantes son inventadas. El primer ritmo base es la cumbia, y de allí hay unas derivantes. Y resulta que ahora hay una cantidad de derivantes que no sé de dónde nacieron. Son los coreógrafos que hacen. La cumbia en las calles de Barranquilla jamás tuvo específicamente pareja. Y llegó una señora, Sonia Osorio, hizo un cambiante, le puso el traje de cuadrito, le puso un ramillete de flores, le puso al hombre
el pantalón blanco y le quitó el liqui y lo mandó al Carnaval de Barranquilla. Ese vestuario fino, elegante, lo creó la señora Sonia Osorio. Ese vestuario elegante, fino que tiene el hombre, lo creó la señora Sonia Osorio. Esa coreografía que vemos en las calles de Barranquilla, lo creó la señora Sonia Osorio. Si alguien dice que lo hizo, está mintiendo. Eso lo hizo esa señora y gracias a ella tenemos la cumbia divina que vemos hoy por hoy. Anteriormente no teníamos eso. El bullerengue, la mujer se viste de blanco porque eso se llama pureza. Y nos muestran en San Basilio del Palenque, que era el único pueblo que había porque era el primer pueblo negro de América. Ahora, y hablando un poquito de la planimetría del baile, ¿qué nos puedes explicar al respecto? Yo sé que tú eres un excelente coreógrafo. Ellas mostraban su vientre, ellas mostraban su busto, ellas mostraban sus brazos y le decían: nosotros tenemos brazos fuertes, vientres altos, bustos adecuados para el niño que vamos a parir. Eso es el bullerengue, mostrar a la mujer en su plenitud y decir cuáles las cualidades de la mujer y cómo estaban de linda. No podían mostrar al hombre, mostraban a la mujer al hombre. Y hoy mostramos al hombre y mostramos a la mujer. Cambiamos la estructura del bullerengue. Ya tendríamos que llamarlo de otra manera. Sin embargo, lo siguen llamando bullerengue porque son los coreógrafos, porque ellos no hicieron una investigación. Los cumbalí están bailando cumbia. Nosotros no podemos decirle a los de Cumbalí: ustedes no pueden bailar la cumbia como le están haciendo ahora, que tienen el pie inclinado. Hay una versión, y no es que toque dos temas, porque son una derivante. Por lo menos cuando bailan cumbia, tiene el hombre un pie inclinado. Y dice la historia que tenía un grillete, por eso tenía el pie inclinado. Y los bantú no vinieron a este territorio, luego no tienen grillete, y tienen el pie inclinado. Ahora bien, ¿por qué los bantú tienen los brazos hacia arriba? Ellos no estaban aquí. No, porque siempre se danza para el dios Sol, el dios Luna, y siempre se mira el cielo, inspirado en ese gran cielo, inspirado en ese gran dios que está allá arriba. Tanto el negro como el blanco le pide a ese dios que está allá arriba. Porque la cumbia es implorar energía, es implorar vitalidad. O sea que ese cuento del grillete. No, eso jamás existió. Y en la célula rítmica, ¿cómo es esa música? Cuando nosotros hablamos de la célula rítmica, eran palmas. Un alegre, una connotación, pum, 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 pum. Señores, pongan cuidado a este bonito pregón. Las costumbres de mi pueblo de San Basilio es un sitio de admiración por sus morenas hermosas de acanelado color. Señores, pongan cuidado a este bonito pregón, a este bonito pregón, a este bonito pregón. Y la musicalización es palmas. Palma, tambor y dos tambores, un tambor macho, un tambor hembra y palmas. Palmas, palmas. Y voces. Y voces femeninas. Incluso el bullerengue jamás fue interpretado por hombres. Eran voces femeninas porque eran las mujeres cabildo. Y el cabildo estaba conformado por todas las mujeres mayores del pueblo. Es más, incluso los tamboleros en San Basilio del Palenque eran mujeres. No eran hombres. Como Graciela, por ejemplo. Como Graciela Salgado. Era una gran tambolera de bullerengue. Entonces el bullerengue era eso. Porque los tamboleros nacieron en San Basilio del Palenque y el primero fueron los batatas. En 1530 los tamboleros solo estaban en un lugar, en el Palenque, y ellos se comunicaban con los diferentes sectores. Porque eran los batatas. Y la cultura batata nada más era una sola. Que se promulgó, que se extendió, sí, porque lograron enseñar a mucha gente. Pero inicialmente, incluso en el Carnaval de Barranquilla teníamos un problema. No había tambolero para los grupos. Hubo de crearse las escuelas. Hubo de crearse las escuelas en los diferentes puntos de Barranquilla. Las escuelas. Sí.
escuelas de percusión, para que pudieran existir hoy por hoy tamboleros en los diferentes sectores. Fue de mucha ayuda el Instituto Distrital de Cultura cuando creó en todos los barrios. ¿Cómo se dice en lengua palenquera? Escuela, escuela. Ecula. ¿Mm? Ecula. Ecula. Abraham, bueno, hablemos del otro tema. El otro tema es, indiscutiblemente, tú ya sabes más o menos, el mapalé. Ese mapalé ha sufrido muchas variaciones, sobre todo en la parte rítmica. Y que es el mapalé en sus inicios. ¿Qué significa mapalé? Que ahorita intentaste decirlo, pero realmente te aguanté porque ese es el tema que íbamos a tocar ahora. Entre otras cosas, en Cartagena de India se suscitó una competencia entre hombres. Es competencia entre hombres. Cada hombre competía por su fuerza, por su poder físico, y que después de brincar con un patrón único, tenía la fortaleza para tener relaciones con cualquiera que fuera su compañera, una y otra vez. Eso era la competencia entre hombres. ¿Quién era más fuerte? Que después de bailar un ritmo tan acelerado, podía tener fuerza para tirar. Sin embargo, los negros se lo mostraban. Yo lo hago. El mapalé es la significación del poder masculino. El mapalé no se deriva de un pescado, ni es porque todos los pescados. Hay un cuento que dice, el nombre mapalé lo toma de un pez que nace en el Caribe colombiano y que cuando lo sacan del agua brinca y cuando mueren, y da la connotación de ese brinco. Resulta que todos los peces hacen exactamente. Cuando lo sacan del agua brincan igualito. Porque está ahogando. Porque se está. Exacto. Pero hay otro fenómeno más grande. En todo el territorio colombiano y fuera del territorio colombiano no existe ningún pez que se llame mapalé. El nombre mapalé es la fortaleza y la fuerza que tiene el negro para enfrentarse a otro y después de eso tener relaciones con su negra. Esa parte es la que llaman mapalé. Esa fortaleza, porque el mapalé no era una competencia con mujer, era una competencia entre hombres. ¿Quién era más fuerte? Físico, sexualmente. Mapalé es una danza sensual, no sexual. Es danza cíclica. Lo cíclico es la fuerza que tú tienes interiormente, que la puedes mostrar y después de eso mostrarte. Por eso, danza cíclica, de movimientos acelerados. Hoy por hoy vemos que el mapalé cambió. ¿A partir de cuándo? No sé. Que dejó de ser una competencia entre hombres por la fortaleza para competir un hombre con una mujer. Entre las culturas yorubas y bantúes, veíamos las mujeres ahí. Se vestían para que el hombre las viera. Yo no sabía, no sé si ustedes sepan, pero mapalé significa fuerza y fortaleza en Bantú y Angola. No significa baile, fortaleza y fuerza. En Bantú y Angola, las dos están allí. En un diccionario, ustedes consiguen fortaleza y fuerza en Bantú, es eso, fuerza, energía, vitalidad. Entonces, no está hablando del pescado, está hablando de la fortaleza y la fuerza del hombre. Bueno, sigamos con el mapalé, Abraham, esto en el sentido de la planimetría. Hablamos de planimetría. ¿Por qué hablamos de planimetría? Porque es que Abraham Cáceres es una persona que hace de todo. Él es coreógrafo, bailarín, músico, cantante, y él es coreógrafo también de mapalé. ¿Cuál es la planimetría del mapalé? Su vestuario, realmente, ¿cuál debe ser? Hay una cosa que es importantísima entender. Los negros en ninguna parte del territorio tenían específicamente un vestuario para sus danzas. Sin embargo, lo que tenían de la naturaleza era el fiqui, el yute, y eso se ponían para cubrirse un poco y brincar con fortaleza. El mapalé es brincar, ponerle energía, por eso ellos se muestran como tal. La cultura bantú se ponían un fleco y brincaban dos hombres, el que más resistiera 20 minutos de mapalé, el que lo lograba, ese era el hombre más fuerte. Entonces, de ahí en el carnaval decían competencia
de piernas contra cadera. Es cuando interviene, porque entre otras cosas hay una parte que es importantísima. Cuando el hombre baila solo, no tiene belleza, no tiene colorido, no tiene la esencia, porque hay una realidad de un hombre y de una mujer que somos descendientes. Esa variante nos permite a nosotros tener una competencia entre hombre y mujer. En el carnaval, cuando el hombre asume el rol de hombre y la mujer asume el rol de mujer, hay una pareja en el centro, porque en el mapalé hay que asumir los dos roles, el hombre que asume el rol de hombre y la mujer que asume el rol de mujer. Ese enfrentamiento entre hombre y mujer termina que uno de los dos ganó o uno de los dos perdió, pero es el rol entre el hombre y la mujer. En el mapalé no podemos seguir como estaba, dos hombres compitiendo. Ahora tenemos la mujer ahí y si le ganamos pues más fácil. Pero bueno, entonces hablando de la vestimenta usual del mapalé, o la que... Cuando estaban aquí en Cartagena de India ellos estaban desnudos, optaron. Yo tengo alguna foto de las culturas yoruba y bantú en estas competencias y ellos se ponían flecos y las mujeres tienen flecos también allá en el África. Tienen los flecos, razón por la cual, y se ponían unos penachos y unas vainas y brincan. Y luego después se muestran y suben los brazos al cielo que ganaron. Y así están. Y con la ganancia era una gran mujer que se acababan de ganar después de bailar tan frenético ritmo. No, el premio mayor. El premio mayor era una compañera y el ritmo el mismo, era el mismo. Tú, ta, patapum, ta, patapum, pa, patapum, pa, patapum, pa. Pracatata, cutu, tacatata, cutu, tacatata, cutu, tacatata, cutu, tacatata, cutu, tacatata, cutu, tacatata. Y ahora es un rublo. Eso no era el mapalé, era por eso nos vamos alegrando, nos vamos metiendo en el cuento. Se han hecho las variantes, pero no son los negros, son los coreógrafos que han ido cambiando. Ahora hablemos sobre la célula rítmica del mapalé. ¿Qué instrumentación se usa y por qué? Porque no sé. Desde muy temprano, antes de su nacencia, son dos alegres, un llamador, palmas y guache. En todos los lugares de la tierra donde hay negro hay guache, que aquí en la costa pacífica lo llaman guasá. Guache no es un gentilicio de guachería, es un instrumento de brillo, para darle brillo, pero el compás es el mismo. Sí, pero si te das cuenta, por eso, esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿y por qué en la actualidad ya no se lleva mapalé? O sea, antes pues nosotros decíamos, el ritmo más acelerado que existe es el mapalé. Ahora salió otro ritmo, más acelerado que el mapalé. La verdad es que con este ritmo que están haciendo, daría la impresión que las personas que están bailando tienen un ataque o tienen algo, porque se sale de todo contexto. Y a la velocidad que lo tocan, el cuerpo humano no alcanza a asumirlo. Entonces nosotros notamos que el ritmo va a 100 y el bailarín a 20, y el bailarín no puede llegar a esa velocidad que van las manos. Sin embargo, así está. Pero eso no era el mapalé, esa es la idiosincrasia, la idea del coreógrafo. Ahora, toda la vida hemos procurado que nuestras mujeres se muestren como son, mas no desnudas. Y día con día las estamos desnudando más, y cada vez que mostramos, las mostramos más desnudas. Y el mapalé no era erótico, sensual, y ahora es sensual. Una de las grandes facetas que tenía el mapalé, inicialmente cuando se daba el enfrentamiento, se ponía en una esquina, se abrían los pies y se llegaba casi al centro con los pies abiertos. Vaya cuadro, las piernas no le aguantaban, de extremo a extremo. Entonces optaron porque el hombre caminara de nalgas y se hiciera el pase del hombre caimán y pasara por debajo de la mujer, se levantara y la llamara. No, ese pase de nalga le decían la canoa. Ese pase lo hacía Reiser Ferrer, que era un pase espectacular también, la canoa que iba así. Pero yo te digo el caimán, que van... Los dos quiero aclararles algo. Ajá. Hace rato, en el barrio abajo, había un disfraz
que era de las marimondas. Un día cualquiera, Abraham Cáceres se acerca donde el señor Paragua y le dice: señor Paragua, las marimondas vestidas con la chaqueta doblada y girando como están ahora, no vende. Vamos a buscar algo que sea llamativo. Y le llevo un patrón, un chaleco salmón, un pantalón verde y una camisa amarilla. Ese vestuario que están viendo que tienen las marimondas ahora lo creó el señor Abraham Cáceres. Había un joven Mauro que estaba bailando con ellos y estaba montando la coreografía. Era bailarín de la señora Gloria Peña. Mauro Núñez. Mauro Núñez. Claro que sí, él fue el director de la CUC, director mío en la CUC cuando ganamos bueno, en Cali. Habló con él y le digo: vamos a hacer esto, y vamos a instalar la canoa, y vamos a instalar estos pases, vamos a hacer marimondadas dentro del baile de las marimondas. Él es testigo y donde quiera que lo encontremos va a decir: así fue. Mauro instala esos pases a las marimondas. Lo que es hoy por hoy es gracias al coreógrafo, que fue Mauro Núñez. Mauro Núñez, entre otras cosas, Guillo, es hijo del gran Rocky Núñez. En 1972, por primera vez en las calles de Barranquilla, hay una negra palenquera que es reina, la primera negra que va a ser reina del carnaval, de un barrio en Barranquilla, mi hermana Nelly Cáceres. Esta negra, resulta que la negrita Puloy es una forma de discriminar la negra que está al servicio, porque cuando hacen el producto que se llama Puloy, era que la negra limpiara la casa, barriera la casa, trapiera la casa con ese producto desinfectante, Puloy. El Puloy era pulir los pisos, limpiar los pisos, porque antes todo el mundo se vestía de negrita Puloy, pero si se están burlando es de la negra y de esa labor tan bonita que hacía en las casas de familia. Yo cambio esa estructura y le quito la almohada esa que le ponen con la jeta y no la visto de negro, sino la dejo en la piel y le hago afro. Se le ocurre hacer el vestuario que ven ustedes hoy por hoy, que se ve bien bonito, de la negrita Puloy, este negro. Entonces hizo aportes al carnaval. Esos dos aportes. Muchas gracias, Abraham, por haber aceptado nuestra invitación y pues gracias por enseñar tus conocimientos a los oyentes y a tus alumnos, porque hay varios alumnos conectados. Sí, y pues esperamos contar de pronto contigo en una próxima oportunidad. Bueno, sí, aquí estaremos, en la medida en que podamos ilustrar de algunas cosas que hemos estado. Y una de las cosas importantes que tenemos que aclarar, que algunas cosas las hemos aprendido en los lugares. Por lo menos nosotros estuvimos en Cuba, nosotros estuvimos allá en el continente africano, en Costa del Marfil, los vimos de cerca, y estuvimos en Haití, en ese carnaval de Haití. Luego regresamos y estuvimos en Curazao con el grupo. El único que faltó fue Fito, pero hasta Orlando Villarreal estuvimos en Curazao. Fito sí, no, porque estaba con Juan Piña. Sí, claro, con Juan Piña. Pero por los demás, estuvimos en Curazao y vimos cosas con los negros africanos que llevaron a Curazao, que es los cumbalí, bailando cumbia. No tenían ni el vestuario ni la ropa que utilizamos nosotros. Pero cuando nosotros mirábamos era lo mismo. Entonces decimos, entonces no se los enseñamos nosotros. Ellos nos enseñaron a nosotros, claro que sí. Bueno, Abraham, muchas gracias. Nos despedimos de este programa por hoy, agradeciéndole al público que estuvo presente y comentando y pues haciendo sus preguntas. Muy amables por estar pendiente del programa. Nos vemos la próxima semana. Volvamos costumbre, el hábito de aprender sobre nuestra cultura ancestral. Llegamos al final de este episodio. Hasta una próxima entrega. Gracias por su atención.